Bienvenidos a su programa Experiencia Contable, su programa de contaduría para mejorar el conocimiento y aplicación práctica de la profesión. Participe con nosotros. Experiencia Contable. Muy buenas noches, bienvenidos una vez más a su programa Experiencia Contable, como todos los jueves a partir de las 8 de la noche, invitándoles cordialmente para que sean parte de nuestro programa a través de los 930 AM de Radio Costa Rica, o también nos pueden sintonizar por medio del internet www.radiocr.net. Es un placer para nosotros estar acá con ustedes, o más bien contar con la presencia de ustedes allá al otro lado del parlante. Por acá la licenciada Ivette Barbosa, el licenciado Eterly Núñez, prestos para tocar el día de hoy un programa pero muy interesante, así que quédense con nosotros porque estaremos hablando de los salarios y pensiones de lujo y sus efectos en la economía. ¿Qué es Experiencia Contable? Pues Experiencia Contable es un programa para crear una opción de formación para los estudiantes en contaduría y los que ya son contadores, aplicando el conocimiento y la experiencia de expertos en los diferentes tópicos de la contaduría privada y pública. Nuestros invitados serán profesionales comprometidos con la educación contable, dispuestos a compartir con todos ustedes sus vivencias dentro y fuera de las aulas, para su aprovechamiento diario, tanto de los futuros contadores como los que ya ejercen la profesión contable. El programa Experiencia Contable es dirigido al público en general, interesado en aprender, compartir conocimientos contables, como lo son estudiantes, contadores, administradores, empresarios, entre otros. El fin de este programa es acerca la experiencia y la formación del contador en una sola voz. Es dirigido por la contadora Ivette Barbosa, licenciada en Contaduría Pública y profesora universitaria, apoyada en su producción por el señor Eterly Núñez como administrador del programa. Le damos las buenas noches, licenciada. Un placer tenerla por acá. Buenas noches a todos los que nos están escuchando en esta oportunidad. Bienvenidos a su programa Experiencia Contable. Como siempre, tocando temas de actualidad y de conocimiento y aprovechamiento para lo que es nuestra profesión contable. Todos sabemos que en este mes de julio empieza lo que son los aumentos de ley. Vamos a tocar este tema desde el punto de vista lo que fue el impacto a nivel de la empresa privada y lo que fue también el impacto a nivel de la economía nacional. Y un tema también que vamos a traer a colación, que son las pensiones, que en un futuro va relacionado con los salarios actuales, pero también es de mucha importancia para los contadores y para todo lo que nos están escuchando en esta noche. Un tema de bastante actualidad, podría decirse, así que le invitamos a que usted participe con nosotros a través del Facebook como Experiencia Contable, así que participe con nosotros, háganos llegar sus inquietudes, comentarios, en fin, consejos, ¿por qué no? Y temas que le gustaría volver a tocar con nosotros para próximos programas. Eterly, muy buenas noches. Buenas noches, Kenneth. Sí, el tema de hoy es un tema actual. Va a estar siempre en actualidad lo que se refiere al aumento del sector privado, igual al aumento salarial en el sector público, así como cómo afecta a la economía nacional los aumentos salariales, pocos o muchos. Y otro aspecto importante que debemos considerar es cómo nos está afectando el asunto de las pensiones. Hay pensiones exageradamente elevadas, diríamos pensiones de lujo. ¿Cómo afecta esto también la economía o el presupuesto? Y además de eso, el trámite que puede hacer cualquier gobierno a nivel de impuestos para cubrir estos gastos. Así que bueno, interesantísimo el programa del día de hoy, los salarios y pensiones de lujo y sus efectos en la economía nacional. Así que no se despegue, estamos a través de Radio Costa Rica, los 930 AM o bien www.radiocr.net. Vamos con unos anuncios de nuestros patrocinadores y ya estamos de regreso con todos ustedes. Experiencia Contable es un programa patrocinado por ABN Contadores, una empresa dedicada al ejercicio y capacitación de la contaduría pública y privada con más de 20 años de experiencia. Teléfono 2234-0376.
2234-0376. Visite nuestro sitio web www.abncontadores.com. ABN Contadores. Muy buenas noches, estamos nuevamente acá a través de los 930 AM de Radio Costa Rica en su programa Experiencia Contable, como todos los jueves a partir de las 8 de la noche. Para usted que se viene apenas conectando, emperillándose con nosotros, les recordamos que el tema de hoy es los salarios y pensiones de lujo y sus efectos en la economía. Pues efectos tiene buenos y malos, eso vamos a analizar el día de hoy. Queremos su participación a través del Facebook como Experiencia Contable. Recordándole que ya entramos al mes de agosto, entramos en la recta final para lo que son presentaciones de cierre fiscal. Así que para todo eso, si usted no tiene pues su contador a mano o su contador de confianza, necesita asesoría para su presentación de declaraciones, el teléfono 2234-9091 es el teléfono que usted tiene que guardar para que se comunique con ABN Contadores 2234-9091, una empresa con con 20 años de experiencia en todo lo que son temas fiscales y contables. Las buenas noches nuevamente, licenciada, y queda usted a cargo de pues hablarnos un poquito de todo este asunto, de un tema de actualidad que pues ha dado que hablar, ha levantado roncha, tanto con sus pros y sus contras, ¿verdad? Yo creo que los pros es de las personas pues que en sí disfrutan de algunos de esos privilegios, y los contras pues de las personas asalariados, que tenemos que tocarnos el bolsillo de una u otra manera, ya sea con impuestos, ya sea con altas tarifas de servicios públicos, para poder costear todos esos salarios, pensiones, etcétera. Sí, claro, el tema de hoy casi que se ha tocado por el movimiento en las redes sociales, y también porque el mes de julio es un mes que todos conocemos que viene el primer aumento de ley. En los que somos contadores a nivel de práctica profesional y los que estamos relacionados directamente con las finanzas, cada diciembre, cada septiembre estamos realizando presupuestos. Y cuando hacemos presupuestos, recuerdo que siempre hemos puesto un 5% de aumento cada 6 meses, un 6%, porque eso es lo que nos tenían acostumbrados al sector privado, de que ese era el aumento. Un 5.5, un 6.5, un 7. Me acuerdo cuando tuvimos un 7.5, que eso no fue hace 10 años, fue hace pocos años. Uh-huh. Y ver ahora que en lo personal, es una opinión muy personal, hablando con otros gerentes financieros que son empleados igual que uno, decíamos, este 0.98 es una burla. Es una burla para el sector privado, es una burla para nosotros los que trabajamos día con día. ¿Y qué es lo que yo le he recomendado a los clientes? No se estrese, redondelo un 1% por lo menos, ¿verdad? Que sea un 1. De 10,000, un 1%, ¿verdad? Que es 100 colones. 100 colones, ¿verdad? 1,000 colones por cada 100,000. Sí, serían 100. Porque 1,000 sería un 10, uno 100 colones, ¿verdad? Entonces, ¿cuánto nos están aumentando nosotros los autobuses? El pasaje del autobús. Están aumentando en un 85% el autobús. Entonces, ¿cuánto ha venido aumentando el combustible para los que tienen carro? ¿Cuándo ha venido aumentando? O sea, no tiene ninguna relación con los salarios. Y si, obviamente, el empleado... yo soy mucho de redes sociales, está viendo un proyecto ahí que no es un proyecto, como un dibujo que venía, ¿qué es lo que motiva a un empleado a estar en una empresa? Las capacitaciones, el aumento salarial, el que se interesen por usted, y una de las motivaciones es el aumento salarial. Uh-huh. Obviamente, todos sabemos que fue menos de un 1% a nivel legal. A nivel legal. Quiere decir que usted está 100 colones por arriba, digámoslo así, de lo que es el salario mínimo, y no va a aplicar el aumento del bendito 1%. Uh-huh. Ya depende de entonces, sí, el patrono. Un ejemplo de la vida real, decía una muchacha planillera que hace las planillas en una empresa de un cliente de nosotros, decía, ¿en verdad tengo que hacer el aumento? ¿En verdad tengo que dedicar todo el día para cambiar los parámetros del programa de contabilidad, para cambiar
del parámetro y aumentarle en el 1%. O sea, obviamente ella imaginaba que la gerente financiera le iba a decir, no, súmale un 5, súmale un 4, súmale un 3. O sea, lo que le dijo fue redondéelo a 1. O sea, ¿qué es? 0.02. O sea, está bien, hágalo. Redondéelo a 1, pero igual, o sea, yo creo que valía más las horas de trabajo que ella iba a invertir en haciendo los aumentos de salario que lo que realmente el salario valía. Ahora, la verdad, las sociedades, las privadas, no preguntan, tengo que por obligación hacer el aumento de ley. Ya no lo preguntan, porque no es tan significante en su economía. Entonces, ¿hasta dónde los empleados de planta han quedado de segundos a nivel de salarios? Y súmele que yo soy aficionada a un programa de radio que no es así como muy, ¿cómo le podríamos decir? Como muy serio, ¿verdad? Y tocaron el tema de las pensiones de lujo en la mañana. Y ya que traíamos este tema para hoy de salarios, yo me preguntaba, o sea, ¿cómo Costa Rica no ha quebrado? ¿Cómo Sí. Costa Rica no le ha pasado a las de Grecia? Viendo esas pensiones de lujos ahora y a nosotros un 1%. Licenciada, yo creo que aquí el problema y se hace más aguda la discusión, más crítica la discusión de los aumentos salariales de medio año, es precisamente por toda la ebullición que ha tenido este tema de los pluses salariales en el sector público, así como las pensiones. Y usted un trabajador asalariado del sector privado, trabajas tus 8 horas diarias, quizás hasta más, 48 horas semanales, en diferentes, ¿cómo le podría decir? En diferentes profesiones, ¿verdad? Seas profesional o no. Y te dicen, bueno, vas a tener un aumento de un 1%. Mire, que si fuera corte parejo, tanto a nivel público como a nivel privado, yo creo que no daría para hacer tanta alaraca, decía mi abuela. Pero el problema es que no hay equidad. No hay equidad. Entonces, si tras de que a mí me van a aumentar solamente un 1% y usted darse cuenta de que de parte de su salario usted tiene que sacar para pagar sus impuestos o para pagar servicios públicos en los cuales hay reflejado costos altísimos en lo que refiere a planillas. Exactamente. Licenciado, A nivel del programa este que les estaba comentando al principio, nos comentaban que es un 30% de aumento de las pensiones de lujo por año. Entonces, uno empieza a analizar la situación financiera a nivel del empleado, a nivel del contador que está de planta, al nivel de las personas que estamos de planta en diferentes empresas, y uno se pone a pensar eso, o sea, un 1% relacionado a un 30% de un salario que no va a ser 500,000 colones, van a ser sus 17 millones a nivel de pensión, que era lo que traían a colación en este programa. Entonces, ¿cómo Costa Rica se ha mantenido financieramente? ¿Será que realmente el gobierno oculta la situación real financiera de nuestro país? Porque a cómo está la situación realmente a nivel individual de cada costarricense, uno se pone a pensar eso. ¿Realmente Costa Rica nos está reflejando la realidad? Supuestamente ese aumento del 1%, bueno, no del 1, ¿verdad? Es menos del 1, está relacionado con el aumento de la inflación. O sea, todos sabemos del supermercado más barato que tiene Costa Rica, vamos y no vamos a comprar exactamente lo mismo que hemos comprado el mes pasado. sí, la justificación del gobierno es que la inflación en este primer semestre estará rondando el 1% y por eso lo justifica de esa manera. Exacto. Sí, Eterly. veámoslo desde otro punto de vista. El asunto de los aumentos de salario, nunca, desde que tenemos conciencia, han cubierto el costo de vida. De manera que el salario siempre va a estar hacia abajo y el costo de vida le va llegando. De ahí que hay personas en este momento que el salario no les alcanza para vivir. Sí, para cubrir sus necesidades básicas. Sus necesidades básicas, ni siquiera para la canasta básica, que cada día es más básica para algunas personas.
Comentaba un señor que lo que le alcanza es para comer arroz y frijoles y pagar los recibos de servicios públicos y pare de contar. Ahora, ¿de qué es lo que tiene que prestar atención el país? Primero, de que los salarios sean dignos de las personas que vivimos en esta patria, de los costarricenses, que sea un salario digno, de manera que hablar de un salario mínimo es necesario en cualquier país porque hay patronos que ojalá sus empleados fueran esclavos para no pagarles nada. Entonces, de alguna manera tiene que existir, por lo menos desde el punto de vista formal y legal, lo que se llama el salario mínimo. Como ya se comentó aquí, si ya el salario mínimo se pasa de 1,000 colones, ya no aplica ningún aumento. Sin embargo, debemos pensar o retomar la idea de un salario digno, un salario que sea competente con el puesto o la función que se ocupa, con la experiencia y la capacidad que se tenga. Eso por un lado. Lo otro es que debemos considerar que los incrementos salariales nunca serán los mismos o similares para el sector privado como para el sector público por los pluses que ya se sabe tiene el sector público. Lo malo de todo esto es que al no existir una paridad, el sector público como un gran tiburón se va a consumir, se va a tragar al sector privado. Y de hecho así está sucediendo. Pero no solamente por el aspecto salarial, sino es por el mal manejo presupuestario que han tenido los gobiernos en todo nivel, a todo nivel. Desde el año 1998, tomen en consideración que eso hace como 17 años aproximadamente, existe una ley que señala que las pensiones más altas solamente deben considerar 10 salarios bases mínimos dentro del sector público. En este momento, por eso es que se habla de 2.300.000 a 3.500.000. En este momento es como 236.000 el salario más bajo que se paga en el gobierno. Si sumamos a esto 10 por 10, nos da como 2.300.000. Creo, si no me equivoco, lo toman en cuenta de un oficinista del Poder Judicial, ese salario mínimo. Exactamente. Entonces, aquí la temática es si desde 1998 existe una ley que regula el tope de pensiones, ¿por qué no se ha aplicado? Correcto. Quiere decir que han habido favoritismos políticos. El problema de los déficits fiscales y la deuda pública tiene que ver más con una actitud política. El pueblo está mal gobernado o ha estado mal gobernado. Los políticos han estado haciendo favores a sus amigos o quienes los han puesto en el poder o a grandes empresarios o empresas transnacionales y se han olvidado de una verdadera y sana administración. No entiendo cuál es la complejidad de administrar un país como Costa Rica tan pequeño. A veces yo me puedo pensar cuando nuestros presidentes vienen y dicen que Costa Rica es ingobernable. ¿Qué pasaría si nuestros presidentes estuvieran presidiendo, por ejemplo, Brasil o China o otros países que realmente sí son grandes? Si Costa Rica somos 3,5 millones y tenemos 7 provincias que las recorremos todas en una semana. Sí, simplemente lo que ha faltado es falta de voluntad política y también legislar correctamente, porque desgraciadamente se pasa que como soy juez y parte, no voy a legislar
o no voy a proponer algún cambio de algo que no me va a beneficiar a mí, de algo que va a ir en contra mía. Entonces, creo que por ahí es donde va en gran manera el punto. Ahora que estás... Perdón, es que están gobernando para Costa Rica, no lo diría así, sino están gobernando para los que están en el gobierno, los que están en el poder, y están gobernando para los que les dieron los fondos para gobernar. Porque la verdad, de todos los clientes que nos han dicho, más que todos los empleados, ven este aumento de ley, volviendo al aumento de ley, como una burla. O sea, yo creo que yo me acuerdo una vez cuando yo estaba pequeña y íbamos por la avenida Central y estaban por Diosero pidiendo limosna. Y yo me encontré un 5. O sea, los que no saben qué es un 5, es un 5 de Colón, ¿verdad? Lo vamos a publicar en nuestra página de Facebook. Entonces yo me encontré un 5, ¿verdad? Entonces me decía mi mamá, guárdelo. Pero a mí me dio mucha lástima el viejito que estaba pidiendo plata. Entonces yo se lo di. ¿Y sabe qué hizo el viejito? Lo botó. Porque para él no valía nada. Aunque mi intención fue darle. Entonces, a nivel de gobierno, podemos decir, el gobierno su intención fue dar un aumento. O sea, lo dio. Pero ¿cómo lo está recibiendo realmente el pueblo? Que en su gran mayoría es empleado privado. Lo está viendo como una burla, realmente. Entonces, la campaña que está tirando el ICE ahorita a nivel de sus funcionarios, que los ponen en los cables de luz, que los ponen en alto, que dice el empleado de Movistar no lo va a hacer, el de Claro tampoco. O sea, yo respeto al ICE, respeto a la IA. O sea, lugares en Guanacaste donde no llegaba la luz, donde no llegaba el agua, ahora hay. No, son instituciones que son de aplaudir, respeto, claro. Pero obviamente hay mucha gente que se ha aprovechado también. Y lamentable, estos aumentos, eso es lo que uno ve. O sea, estoy favoreciendo a los que me llevaron al poder, porque dígame, ¿qué empresario privado, viéndolo de manera fría, ya viendo de la manera financiera, yo como contadora, yo les decía a los empresarios, dile gracias a Dios que fue un 1%. Porque usted con esa utilidad que tiene, le mete un 6% de aumento a su planilla, y no es solamente los salarios, es que le aumenta tu provisión de aguinaldo, tu provisión de vacaciones, tu provisión de cesantía y la caja. Entonces, dele gracias a Dios que fue un 1, ya dándonos del punto de vista privado. Dele gracias a Dios que el aumento fue eso, porque si no hubiera sido eso, usted este mes hubiera tenido pérdida. Leía un día de estos en un diario de circulación nacional sobre un problema en la Caja Costarricense de Seguro Social, que para nadie es un secreto, está en crisis desde hace ya varios años. Exacto. Y para el 2010, se aprobó, ya había un tope de cesantía de 12 años, cuando lo normal en el sector privado es que haya 8 años, ¿verdad? Esa es la ley. La Caja Costarricense de Seguro Social tenía un tope de cesantía de 12 años. Y hicieron un convenio para llegar a 18 años. En el 2010, a como estaba la caja. Entonces, qué irresponsabilidad de parte de los directivos de la Caja Costarricense de Seguro Social, igualmente a nivel de gobierno, además de que están dándose un plus adicional para un tope de cesantía de 4 años de por sí superior al sector privado, aún así hacen un convenio para llegar hasta 18 años para el 2020, si no me equivoco. Bueno, es que ahí entra en juego también la negociación sindical. Los sindicatos gobiernan parte de este país. Los políticos no tienen el suficiente carácter o para dejar los puestos o para ocupar los puestos y sus funciones. Y es así. Por eso es que a veces escuchamos de empleados públicos que los premian por llegar temprano, y que los premian por ir todos los días a trabajar. En fin, eso es risible. O sea, en un país como Costa Rica, que es un país de tercer mundo, que intenta tener una plataforma pública de primer mundo, vamos a encontrarnos con eso.
O sea, ¿en qué cabeza diría uno que te van a premiar por llegar temprano a tu trabajo cuando es tu responsabilidad mínima? O llegar todos los días a tu trabajo. Estás recibiendo un salario para que cumplas con eso. Exactamente. Además, y cumplir con las funciones. Ahora, hay jurisprudencia respecto a despidos sin responsabilidad personal por llegar tarde al trabajo. Entonces, sencillamente, ¿por qué no aplicamos las leyes al respecto? Porque sentimos los habitantes de Costa Rica que no formamos parte de ese porcentaje pequeño, que hay cierto temor o dejar de hacer. Por otro lado, si nosotros vemos esta ley que pone un tope a las pensiones, esa ley fue emitida en el gobierno de Miguel Ángel Rodríguez. Eso significa que por ahí pasó don Abel Pacheco, pasó Oscar Arias y pasó Laura Chinchilla. Y ninguno de ellos tuvo interés en aplicarla, ya estaba. O sea, se dice que en Costa Rica tenemos tantas leyes que es tonto seguir haciendo leyes porque ni siquiera cumplimos o aplicamos las que ya tenemos. Por supuesto, hay algunas que es de más sencilla aplicación porque no tienen que ver con fondos políticos o no va a alterar el estatus social de una presidencia. El pueblo no se la va a venir encima, pero no el pueblo, sino los sindicatos y los sindicalizados. Sí, que desgraciadamente tienen demasiado poder en nuestro país. ¿Verdad? Ahora, no estamos en contra del sindicalismo, estamos en contra de los abusos que se dan. De eso sí estamos en contra. Decía el señor presidente de la República que poner un tope ahorita o poner un hasta aquí en muchos de pluses salariales del sector público, eso se iba a ver hasta dentro de 18, 20 años el efecto. Tiene toda la razón, así es, porque incluso si tomamos en cuenta el tiempo de que esa persona, ese trabajador actual va a gozar de su pensión y todo el asunto, pues obviamente así va a ser, será más de 20 años, pero si es así, si los efectos los vamos a empezar a ver hasta dentro de 18, 20 años, pues para ya es tarde, ¿eh? Para ya es tarde. No podemos nosotros como costarricenses obviar eso. Creo que ya es momento de exigir que se den esos cambios. Pero es que necesitamos políticos que quieran hacer bien al país, no que quieran ocupar un puesto y tener un nombre al final y después salir con una pensión después de 4 años. Si fuera así de fácil, pues todos los costarricenses aguantaríamos 4 años críticas y también un poquito de viajes al exterior y demás. Y después salimos con una pensión, ya no trabajamos más. Experiencia Contable es un programa patrocinado por ABN Contadores, una empresa dedicada al ejercicio y capacitación de la contaduría pública y privada con más de 20 años de experiencia. Teléfono 2234-0376. 2234-0376. Visite nuestro sitio web www.abncontadores.com. Continuamos en su programa Experiencia Contable a través de Radio Costa Rica en los 930 AM o bien a través del internet www.radiocr.net. Estamos en su programa Experiencia Contable como todos los jueves a partir de las 8 de la noche, hoy con un tema de actualidad con los salarios y pensiones de lujo y sus efectos en la economía. Recordándole que ya entramos prácticamente en mes de agosto y rapidito vendrá septiembre y la presentación de sus declaraciones fiscales es obligatoria, así que no se duerma usted en los laureles y acuda a ABN Contadores al 2234-9091 o bien 2234-0376, una oficina de contabilidad con más de 20 años de experiencia para que usted no se caliente la cabeza con esto de las presentaciones de impuestos en el tiempo establecido. Licenciada, estamos viendo como lo hablábamos ahora de este aumento, que la clase trabajadora lo ve como una burla,
Pero ¿qué perspectiva tiene el empresario? El empresario que pues ahorita está trabajando con las uñas para tratar de mantener su planilla, ¿verdad? No reducirla. ¿Qué perspectiva tiene? Que supongo que es muy diferente a la que tiene el trabajador en sí. Obviamente, cuando tocamos las finanzas de las instituciones o empresas, se busca regular los presupuestos y cumplirlos a lo más que se pueda y bajar, digamos, las pérdidas y generar al final una utilidad al final del periodo. Si estamos hablando de entidades con fin de lucro, su fin es tener una utilidad. Obviamente, este 1% trajo una sonrisa a los empresarios. A nivel de empleados, que ahora ya los empleados no se les llama empleados, ¿cómo se les llama ahora? Colaboradores. Si el fin de las empresas es que su colaborador realmente se ponga la camiseta de las empresas, si yo le hago un reajuste de un 1% a una familia que tiene, no sé, 2 niños pequeños, empiezan en la escuela, un 1% y le suben el bus en un 85%, creo que no va a ser buena cara. Entonces ahí es donde empiezan las empresas. ¿Cuál es la actitud de la empresa? No sé, yo como empresario le hubiera aumentado un 2%. ¿Para qué digo? Ok, el gobierno le dijo un 1, yo le meto un 1 más, sabiendo que mi crisis empresarial está fuerte. Yo he estado en empresas donde han reunido su personal y les han dicho, nosotros hemos aumentado un 5% siempre semestralmente, pero este semestre no podemos subirles ese 5%, el gobierno ha aprobado un 2%, nosotros le vamos a dar un 3%. Haciendo un sacrificio a nuestra empresa para que ustedes continúen con nosotros. ¿Eso qué va a aportar? Dicen que cuando yo doy clases de contabilidad, siempre dicen que el profesor es un activo. Y yo me muero de la risa y yo les digo, bueno, que yo sepa, la universidad no es dueña mía. O sea, yo doy clases en la universidad, pero la universidad no es mi dueña. Yo no soy un activo de la empresa. Entonces ellos siempre ven al profesor como un activo de la empresa cuando uno da clases. Porque la definición de activo es ese bien que pertenece a la empresa y que genera utilidad. Entonces ellos ven al profesor como un bien. Entonces si nos vamos con ese término que un estudiante de contaduría empezando lo ve, podemos decir que los empleados son como activos de la empresa, son esas personas que van a generarte utilidad a la empresa. Entonces, tal vez si lo vemos desde el mundo macroeconomía, que a veces los contadores no nos llevamos con los economistas, lo vemos es que ese 1% ha sido una burla. Si usted escucha a su personal que es una burla, yo voy a ayudar y colaboro con un 1%. ¿Qué va a ganar la empresa con esto? Obviamente va a afectar sus finanzas, pero ¿qué va a afectar? Va a afectar la lealtad, la fidelidad, el compromiso de los empleados hacia la empresa. Va a crear una fuerza que es más grande que unas finanzas. Es más grande que comprarse una maquinaria, porque va a tener un personal que lo va a apoyar en las buenas y en las malas. Entonces yo siento que ese aumento, las empresas, cuando los clientes le dicen a uno, Ivette, ¿qué aplico? ¿El 0.98, 0.99? No, aplique el 1%, redondéelo, por lo menos redondéelo. Ya que sus finanzas no le dan para darle un porcentaje más alto, redondéelo al 1%. ¿Por qué razón? Como decías ahora, puede ser que existen empresas que no tienen finanzas, que más bien fue un respiro ese 1%. Pero a nivel fiscal, a nivel contable, me va a subir un 1% los gastos deducibles, me va a subir un 1% todas las cargas sociales que tiene mi empresa. ¿Y qué me va a generar? ¿Qué ingreso me va a entrar por ese 1% de más que voy a meter en gastos? Nada. Ahí es donde estamos totalmente de acuerdo en algunos aspectos. Una empresa es dinámica. Es dinámica la relación entre patronos y empleados o patronos y colaboradores. Pero también es dinámica en lo que recibe el patrono como utilidad y lo que recibe el empleado como beneficio salarial. Hablábamos al principio de los salarios dignos. Consideramos en nuestra filosofía que el salario digno crea lealtad. Yo conozco empleados sencillos, pero muy importantes, que la empresa, los administrativos se van a las 4 de la tarde y son las 7 de la noche y ellos todavía están allí por lealtad.
por lealtad al trabajo, por lealtad a la empresa. Entonces, la empresa los trata bien, los trata como de ellos, como de la familia, y ellos asumen la empresa como si fuera de ellos. Dice Gabriel o Gabo, que si podemos tener por lo menos el ideal de que los salarios del sector privado se asemejen a los del sector público, o al revés, que los del sector público se asemejen al sector privado. Me inclino más por lo segundo. Me parece que eso queda en el ideal. Y no es que no sea posible, es como dije al principio, es el tratamiento político que se le ha dado a los allegados o funcionarios que buenos o malos. Pero si nos vamos al sector. que el sector privado se asemeja al sector público, ¿cómo afectarían las finanzas de las empresas como tal? No hubiera empresas en Costa Rica. No hubiera. Si lo vemos desde ese punto de por vista. default, nuestra mano de obra es más alta que Nicaragua, que ya todos sabemos Pero que si Dios no asemejamos lo los tenga en sus salarios, planes, que nosotros vayamos a pedir trabajo a Nicaragua, ¿verdad? Pues Dentro de un futuro. Sí se podría hacer, sí se Si podría hacer. asemejamos los salarios públicos al sector privado, nos quiebran las empresas. No, No, simplemente... pero si bajamos los públicos, Los públicos al que sector sientan privado. el ácido, como dicen de nosotros. No, es que simplemente privado. es un efecto dominó. Y sin las garantías que se tienen en el sector público. O sea, que son las anualidades. no solo eso, sino que en el sector público, y esto porque algunos lo hemos visto, o sea, existen algunos que son muy leales y existen otro poco de No, vagabundos. sí, y lamentablemente son contados. Y son situaciones que ya el pueblo sabe que se dan dentro del sector público, que no reconocen los sindicatos que sucede, pero sí sucede. Entonces, respondiendo a Gao, pues para nosotros sería como un ideal y que no se va a dar. A no ser que algún día tengamos políticos con pantalones o con enaguas bien puestos y quieran ordenar la parte salarial de este país. Yo lo que creo es que hay que hacerlo y ahora, actualmente, el gobierno no se puede rebajar el salario a ningún empleado. No lo va a hacer. No, ya no se puede. Pero, Ya no se pero puede. las nuevas contrataciones Entonces, pueden exactamente. cambiar. Entonces, vamos a hablar de nuevas contrataciones con nuevas reglas de juego, Ahora, pero eso, como tiene razón el señor presidente, eso lo vamos a ver como mencionaba dentro de 20 años. Ivette, respecto a la parte patronal, las cargas sociales son muy elevadas en Costa Rica y no se obtienen los beneficios. Por ejemplo, la caja significa aproximadamente en números redondos un 27% para el patrono, un 9% para el empleado, para el obrero. Usted asiste a una cita médica y tiene que esperarse, bueno, además de la madrugada que debe darse, tiene que perder un día prácticamente laboral. Si tiene una enfermedad crónica, se le atiende un poco mejor porque ya está ahí como en la fila. Pero si tiene una cita de especialidad, mira, mejor cogieras el 27% más tu 9% y te vas a una clínica privada y ya te atienden porque tenés la plata para pagar. Correcto. Lo irónico de todo esto es que ya nosotros pagamos el 27 patronal más el 9 obrero, ya lo pagamos. Estamos haciendo uso de un beneficio pagado por adelantado, que nos lo dan el beneficio a futuro. Entonces... Si es que lo ocupas. Bueno, no, si es que llegamos a sobrevivir para utilizarlo, ¿verdad? Eso Dicho es así. bueno. Esa es otra. Pero las cargas sociales son muy altas para el patrono. Por eso es que Por el eso es un patrono- porcentaje muy alto, digamos, hasta las mismas empresas costarricenses están saliendo del país por la carga social y también por el, ¿cómo Servicios podríamos públicos. decirle? No tanto eso, sino por como la parte fiscal se está metiendo en esas empresas grandes. No sé si ustedes escucharon la entrevista del presidente de la Jax cuando dijo, yo me voy para Nicaragua. ¿Por qué? Porque tengo un departamento solamente para atender al fisco. O sea, ¿y es por qué? Porque los grandes contribuyentes y los territoriales son
con los que prueba tributación. Si ellos salen bien, el resto saldrá bien. Entonces, eso es un costo adicional para su empresa. Para nadie es un secreto que Nicaragua es riquísimo a nivel fiscal trabajar. Panamá es más estricto que Costa Rica todavía a nivel fiscal. Entonces, eso abre mercado a que varias empresas internacionales estén aquí. Tras de eso, pagarle un porcentaje alto a la caja. Entonces, ¿qué dice el gobierno ahora? Y ahí no, aumentémosle un 1% a los empleados. Entonces, ¿para qué? Para se congraciarnos un poco con el empresario. Exactamente, para que se queden en nuestro país, sigan generando fuentes de empleo y que no haya ningún problema. Pero ¿qué pasa? El tico, todo el mundo lo sabe, a nivel económico y financiero, en muchas áreas también, que somos muy buena mano de obra. Que muchas empresas han traído toda su parte contable a nivel internacional a Costa Rica. Aquí se llevan contabilidades de todo el mundo. Y aquí llegan todos los documentos de todo el mundo. Y aquí la mano de obra tica a nivel financiero y contable es muy buena y es muy cotizada. Que prefieren pagar un 41% de cargas adicional a los salarios y prefieren quedarse en Costa Rica. Entonces, eso llama mucho la atención. Y tras de eso, el país le dice no se valen un 1%. Entonces, sí. A nivel contable, financiero, el mismo trabajo lleva el de planillas, hacer un asiento de contabilidad extra para los aumentos. El mismo cálculo de Excel para decir cuánto es lo que es el aumento de cada uno. Si no estás en el mínimo, no te hago el aumento. Eso no me va a afectar, entonces... Hay algo que hay que 30 reforzar. segundos para su conclusión del tema. Hay algo que hay que reforzar y es que Costa Rica debe fortalecer a los emprendedores. Costa Rica y las universidades, tanto públicas como privadas, deben ya dejar de lado aquella filosofía de formar buenos empleados. Debe formar buenos emprendedores que conozcan cómo hacer su propio negocio y sacarlo adelante. Además, que exista un respaldo constante de las entidades bancarias nacionales. Por último, quiero recordarles al público en general que ya el 30 de septiembre del 2015 inicia el proceso final para el análisis del cierre del año fiscal, que concluye en verdad hasta diciembre, el 15 de diciembre. Sin embargo, esta última fecha no es recomendable esperarla, ¿verdad? Entonces, para que empecemos desde ya, los que no están organizados mensualmente y esperan realizar una contabilidad anual o solamente pensarla para presentar la declaración de renta, que no nos coja tarde, ¿verdad? Con eso. 2234-0376 ABN Contadores, empresa seria con 20 años de experiencia para que a usted pues, no tenga ese problema. Licenciada, nos despedimos. Bueno, buenas noches, muchas gracias por la atención brindada y la verdad que a los que nos motivaron a llevar este tema a la mesa el día de hoy, estamos con ustedes, consideramos que ese 1% fue como una burla para nosotros los empleados privados y contadores y creemos que nuestro trabajo del día a día va a demostrar que valemos más que ese 1% semestral, ¿verdad? Nos gustó muchísimo la interacción de nuestros estimables oyentes para este tema. Y pues los invitamos a que sigan participando, siendo parte de nuestro programa el próximo jueves a partir de las 8 de la noche con un programa similar de experiencia contable a través de Radio Costa Rica, a través de los 930 AM. Nos vamos, Dios me los bendiga, nos escuchamos próximo jueves, Dios mediante. Agradecemos su sintonía y participación. Por hoy, este fue su programa Experiencia Contable. Le esperamos el próximo jueves a partir de las 8 de la noche por su emisora Radio Costa Rica 930 AM. Experiencia Contable.